Cuando llevamos juntos y vemos así con esa familia en Cristo que somos, creo que Padre se alegra de ver a su iglesia junta, unida, adorando, alabando y glorificando su nombre. Tomen asiento, hermanos. Vamos a pasar a la palabra del día de hoy. Si recuerdan, hermanos, estamos prácticamente arrancando la segunda parte de esta serie de predicaciones que arrancamos hace 3 domingos con un objetivo en específico, con un tema central, que era hacer una serie donde pudiéramos abordar los mitos de la fe. Mitos que allá afuera se cuentan acerca de la fe, mitos que a veces cuando nosotros queremos acercarnos a las personas a compartir, salen, nos ponen sobre la mesa y que a veces pues, nosotros no tenemos el conocimiento, no tenemos información de cómo poder resolver, ¿no?, en amor esas dudas que la gente nos puede estar poniendo sobre la mesa, abriendo un diálogo para poder entender y comprender la fe. Y bueno, hasta el momento hemos visto ya 3 temas de esta serie. El primer domingo hablamos de que la ciencia ha demostrado que Dios no existe. Ya vimos cómo esto es un mito. El segundo fue ser bueno y suficiente para agradar a Dios. Ya vimos cómo esto es un mito. El domingo pasado hablamos de cómo muchas personas llegan a pensar que la religión o la fe, creer en Dios, es la causa de todos los males. Y ya vimos cómo esto también es un mito. Y así hemos venido abordando estos temas. Nos quedan 3 más. Son 6 los que forman esta serie de palabras que vamos a pelear. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un mito más. El mito 4 de esta serie, que es creer en Dios es para los débiles. No sé si te los han dicho o lo han escuchado, ¿no?, de personas, sobre todo personas que no creen en Dios, que dicen, eso es para los débiles, los que no tienen fuerza de voluntad, los que no tienen fuerza de carácter, los que no saben afrontar la realidad. La fe es para ellos, ¿no? Y pues nos ponen la etiqueta a nosotros, ¿no? Nosotros somos esos débiles que vivimos de la fe, que confiamos en Dios, que nos sometemos a su voluntad, a su soberanía. Y bueno, pues este es el tema para la palabra del día de hoy. Y quiero pedirles que me acompañen con su Biblia. Vamos por favor a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 6 al 10. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 6 a 10. Ahí me dicen amén cuando lleguen con su Biblia. Saber que ya estamos en el mismo punto. Y bueno, la palabra se lee siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice así en esta carta a los Corintios. Dice, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz o en el rostro de Jesucristo. Pero, y en medio de un versículo, cuando hay un pero, hay que poner atención. Dice, pero tenemos ese tesoro en vasos rotos. Ahí se está refiriendo a nosotros. Ese tesoro de Cristo, de su salvación, de la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Dice, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Aquí vayamos identificando a ver si no nos pasa. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, llevando en nuestro cuerpo siempre a un Cristo crucificado, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Demos gloria a Dios por su palabra, hermanos. Estos versículos son
el eje central de esta palabra, de la palabra del día de hoy. Y cómo este mito de que creer que Dios o la fe en Dios es para los débiles. Y ahorita vamos a ir viendo por qué estos versículos son los que nos acercan a entender y a comprender este mito que la gente puede llegar a tener. Vamos primeramente a sentar unas bases para poder partir y abordar este tema con seriedad, abordarlo realmente de frente, este tipo de argumento. Primero quiero que entendamos algo. Es triste, y voy a ocupar esta palabra, es triste ver cómo la composición ética, moral, espiritual y hasta emocional de nuestra sociedad. Volteen a ver a la sociedad. ¿Cómo la ven en estas categorías? En la ética que se maneja fuera en el mundo, en la moral que se ve en el mundo, en la espiritualidad que se ve en el mundo y hasta en el estatus o estado emocional de la sociedad. Es algo que podamos hablar, que podamos reconocer, que haya una sociedad realmente fuerte, avanzada, firme, que demuestre esto, que demuestre ética, que demuestre moral, que demuestre una espiritualidad alta, grande, fuerte, firme, que sus emociones manejen un control, un dominio emocional. Tristemente no podemos encontrar en la gran mayoría, porque también hay sus excepciones, pero en la gran mayoría de las personas del mundo, de las personas de nuestra sociedad, los vamos a ver como ya son parte de esta generación que vive confundida. Es una gran generación que vive confundida en muchos ámbitos y muchos conceptos. Esta generación vive confundido entre lo que es fortaleza y lo que es orgullo. No saben diferenciar. Creen que alguien que tiene mucho orgullo es fuerte y que el orgullo te da fortaleza. Eso es un error de la sociedad allá afuera. Es una generación que está confundida y que cree que el narcisismo lo confunde con autosuficiencia. El narcisismo, el ponerme a mí, el yo y nada más yo, y primero yo y al último yo, eso lo confunden con autosuficiencia. Y ahí vamos a ir viendo cómo parte la confusión y el error que hay en la sociedad para poder llegar a creer que los que creemos en Dios somos creyentes. Por consecuencia de esta confusión que hay en el mundo, nosotros podemos entender por qué creen que la dependencia de Dios se asocia con el dinero. Eso es lo que creen en el mundo. Que los que dependemos de Dios, que los que dependemos de su soberanía, que los que nos sometemos a su voluntad, somos débiles y en ese mito encontramos fortaleza. Eso es lo que el mundo cree. Y llegando a este punto, quisiera poner un ejemplo de esta confusión. Comúnmente cuando nosotros vemos a una persona con un carácter explosivo, con un carácter agresivo, con un carácter autoritario, si nosotros nos encontramos y hay un tercero en común, un amigo en común, que nos va a presentar a esa persona, cuando nos lo va a presentar, puede llegar a decirnos: no, cuidado, porque esta persona es de carácter fuerte. ¿Sí? Regularmente, esa es una asociación que hacemos. Alguien que grita, que se enoja, que se pone los pelos de punta de las cosas, que no se controla, ¿no? Que alza la voz, que manotea, y se dice carácter fuerte, hay que tener cuidado. Nótense el error y la confusión. A algo que realmente es débil le llaman fuerte. Porque fuerte o a un carácter fuerte lo tiene aquel que se sabe controlar. Un carácter fuerte lo tiene aquel que se sabe poner frente. Un carácter fuerte lo tiene aquel que detecta sus emociones cuando se empieza a desbordar, cuando se empieza a enojar, cuando empieza a alterarse, se da cuenta y tiene el dominio de sí mismo.
Eso es un carácter fuerte. Y si nosotros vemos a una persona así, regularmente decimos, no tiene carácter fuerte, él es como dócil, es débil. Lo asociamos con debilidad, ¿sí o no? Nótese el error en este concepto. Solamente hablar de una palabra que es carácter. El mundo asocia lo negativo del carácter con fortaleza. Y lo positivo del carácter lo asocian con debilidad. Vamos entendiendo cómo hay una confusión en el mundo, cómo hay una confusión de conceptos, cómo hay una confusión de valores que nos hacen ver lo bueno malo y lo malo bueno. En su escritura está que la gente del mundo va a empezar a ver y a decirle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Eso es parte de su palabra. Y en estos conceptos nosotros podemos ver esa confusión. No es fuerte el que grita, no es fuerte el que alza voz, no es fuerte el que se puede poner autoritario, no es fuerte, es débil de carácter, porque no se sabe controlar. No puede ni consigo mismo. ¿Cómo va a poder guiar a demás? No puede ni con sus propias emociones. ¿Cómo le va a poder ayudar a alguien más a ser maestro, a enseñar, a poder dar un consejo si no sabe ni controlarse a sí mismo? Entonces, desde allí, hermanos, el mundo ha tratado de cambiar muchos conceptos. De lo malo lo hacen bueno y de lo bueno lo hacen malo. Y ahí empezamos a ver por dónde es que el mundo trata de poner ese límite de que creer en un Dios, de que ser hombres de fe, de que someternos a su voluntad o confiar en su soberanía nos hace débiles. Y parecía que es verdad porque lo dicen con una seguridad, con un entusiasmo como el de mal carácter, ¿no? Que alza la voz con una seguridad para que digan, soy de carácter fuerte. Y a veces no sé si les ha pasado, conozcan a alguien, no estoy diciendo que ustedes, conozcan a alguien con esa condición, con un carácter débil. Si tú le preguntas, te dicen, claro, yo soy de carácter fuerte. Te lo iban a decir, se cree la mentira, se cree la propia mentira en la que viven. Y ojo, porque a partir de ahí, de esa confusión, de ese darle atributos positivos a lo malo y darle atributos negativos a lo bueno, es que empieza el mundo a cambiar. Porque la manera en que nosotros definamos las cosas también cambia la manera en que las conceptualizamos, las vemos, las vivimos, las aprobamos, las desaprobamos, y cómo es que vamos nosotros haciendo precisamente esa construcción de nuestros autoconceptos, de nuestra cosmovisión, de cómo vemos e interpretamos el mundo, cuando muchos de nosotros sabemos que una cosmovisión correcta del mundo nos la tiene que dar el que creó el mundo. La cosmovisión correcta de la creación la tenemos que tomar del que la creó, no de nosotros, porque nosotros somos creación y pasamos a ser hijos, pero nosotros la creación queremos definir la creación. Y es parte de la confusión que tenemos. Confundimos la templanza. ¿Se ubica en esa palabra? Confundimos la templanza, el dominio propio, el control, que es un fruto del Espíritu Santo, lo confundimos con debilidad. Desde ahí partimos. La templanza, ese valor, ese fruto del Espíritu Santo, lo asociamos ya con debilidad. La mansedumbre con debilidad. El poner la otra mejilla con debilidad, el no enojarnos, el perdonar y el amar al enemigo con debilidad, cuando la realidad es que es todo lo contrario. Gracias a este tipo de confusiones es que hay una generación allá afuera que se jacta de no necesitar a nadie, de no necesitar nada, de esa autosuficiencia montada en el ego, de no necesitar Dios. De eso se jacta esa generación que ha vivido en el error de conceptos y que ha permitido que la cultura moldee la realidad. De eso se jacta. Y quiero mencionar 3 frases que posiblemente ustedes hayan escuchado, se las hayan dicho o por lo menos la hayan escuchado a alguien más.
para ver si no es verdad que la gente dice y se cree esto. La primera frase es: yo no necesito a Dios para ser feliz. ¿La han escuchado? Sí, ¿no? Creo que muchos lo hemos escuchado. Yo no necesito a Dios para ser feliz. Yo puedo generarme mi propia felicidad. Yo puedo alcanzar la felicidad. Segunda frase: la religión es como una muleta para los débiles de carácter. Una muleta, un bastón, algo de lo que se tiene que agarrar a las personas débiles para poder avanzar en la vida. Tercera frase: la fe es solo para los que no soportan la realidad, los que no pueden lidiar con la realidad. Necesitan agarrarse de algo, que es la fe, para poder pasar la vida y poder llegar al final de sus vidas. Sin embargo, basta con voltear a ver la realidad de Dios. Volteen a ver la realidad de las personas que los dicen y del medio de la sociedad, de la generación, de la cultura, en medio de las cuales viven esas personas que dicen todo esto. Basta ver la realidad de nuestra sociedad para que podamos observar cómo la vida de las personas sin Dios, vuelvo a repetir, la vida de las personas sin Dios ha hecho una de las generaciones más frágiles que nunca. Una de las generaciones más frágiles que nunca. Tenemos una sociedad con avances tecnológicos, tenemos una sociedad con mayor comodidad de vida, tenemos una sociedad con más recursos a su alcance, pero también tenemos una sociedad con más ansiedad y depresión que nunca. Allá afuera sí está la sociedad. Los que dicen: yo no necesito a Dios para ser feliz, viven ansiedad y depresión continua. Esa es la fortaleza que dicen que les da la felicidad. Vemos una sociedad donde hay más suicidios que nunca. En esta sociedad hay más suicidios que nunca, y tristemente en jóvenes, en adolescentes, y ya se está yendo la estadística hasta en niños. Jóvenes, adolescentes, niños, parte de la sociedad más atacada con estos pensamientos de no necesito a Dios. De eso es para los débiles, porque eso me hace creer automáticamente que yo soy fuerte. Pero viven en ansiedad, viven en depresión, viven con la idea del suicidio, de dañarse a sí mismos porque no soportan. Vivimos en una de las sociedades con mayor vacío existencial, con mayor vacío espiritual de todos los tiempos. La generación de hoy que está allá afuera, la gente que vive sin Dios, vive vacía por dentro. No hay un espíritu que arda en su corazón adentro. Viven vacíos por la ausencia de Dios. Y también vemos cómo, gracias a esos vacíos y a querer encontrar fuera de ellos mismos, fuera de Dios, aquello que llene esos vacíos, podemos ver la consecuencia en la sociedad. En alguna ocasión, una persona que hacía comentarios, estábamos platicando, decíamos: es que la televisión hoy en día es una porquería. Ya los programas, en los horarios familiares, ya hablan con groserías, con albur. O sea, ya la televisión es eso. Y yo recuerdo que alguien en esa mesa dijo: eso solo es el reflejo de la sociedad. O sea, porque si la sociedad no lo viera, si la sociedad no lo aplaudiera, si la sociedad le apagara, le cambiara, porque no quiero eso, lo rechazara, la gente los empresarios son tontos. Se va el rating hacia abajo, se caen las ventas, se cambian. ¿Por qué no lo hacen? Por la sociedad. Porque seguimos viéndolo, seguimos aplaudiéndolo, seguimos tolerándolo, seguimos estando como si nada pasara, como si fuera uno, como si no nos afectara. Pasa, ¿no? Así, mientras no me afecte a mí, a mis hijos, no pasa nada. Que sigan el mundo hablando y diciendo, pero no nos damos cuenta cómo colectivamente están transformando la sociedad. Los niños están bien, los jóvenes no son los mismos que antes. Todo eso tiene un impacto en la sociedad. Y vemos cómo ese vacío
en sus vidas, todo ese vacío en sus corazones, hace que el entretenimiento crezca. Oye, ¿quieres entretenerte? ¿Quieres distraerte? No es algo productivo, quieres que tu mente se pierda, se distraiga. Tienes no una ni dos ni tres, tienes 20 alternativas para distraerte. Hay entretenimiento por todos lados, sanos y no sanos, y en su mayoría no sanos, que solamente hacen apagar el circuito de la razón. ¿Para qué? Para que no te des cuenta del vacío que te llenas un poquito temporalmente de alegría, de emoción, y ya, o sea, sobrepasas ese bache emocional. De las drogas no sería, que son algo que la gente usa para callar su voz interior, para callar su conciencia, para soportar el dolor. Las drogas se llevan por aquí, para suplir el hambre. La gente que tiene que trabajar a veces jornadas muy grandes para soportar el esfuerzo, el hambre, su droga. Todo eso viene siendo placeres nada más, para buscar la felicidad, para tolerar la vida, para sobrepasar, sobrellevar y seguir avanzando y seguir caminando. El emocionalismo se ha posicionado de todo. La gente hoy quiere sentir. Las emociones, tener todo el tiempo un estado de euforia, de éxtasis. Todo eso, si lo vemos con generaciones pasadas a las actuales, ha crecido radicalmente. Todo eso ha sido aceptado por la sociedad. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Hay un vacío del que nadie quiere hablar. Hay un vacío del corazón. Hay un vacío emocional, espiritual, que la gente de eso no quiere hablar. Simplemente buscan parchecitos para seguir aparentando fortaleza, para seguir aparentando seguridad, para seguir aparentando estatus, para seguir aparentando. Y esas apariencias son las que el mundo llama seguridad. Parados en esa falsa seguridad es que dicen que de Dios es para débiles. Parados en esa falsa seguridad, parados en ese vacío de su corazón, parados en esas propias inseguridades que no saben ni cómo lidiar y que se las dejan a la televisión, a las emociones, a las drogas, a todo eso. Parados desde ahí es que se atreven a levantar la voz y decir: creer en Dios es para débiles. Se nota la realidad, se ve la situación. La ignorancia es atrevida, hermanos. La ignorancia es atrevida. Y muchas veces desde esa ignorancia es que se atreven a decir cosas en contra de Dios. Se atreven a decir cosas en contra de la fe. Se atreven a decir cosas en contra de los que somos hombres de fe, mujeres de fe. De los que creemos en Dios. De los que le conocemos porque hemos relacionado con Él. Vivimos en comunión con Él. Desde esas falsas seguridades nos dicen débiles a nosotros. Porque creemos en Dios. Desde esa falsa seguridad. Y ese solamente es, ¿no?, una base de la cual vamos a partir para analizar más a profundidad. Este argumento de que creer en Dios es para los débiles. Vemos ese contraste en nuestras generaciones, vemos ese contraste en la sociedad, donde hoy, por ejemplo, hay más comunicación que antes. Ya todo el mundo tiene celular, a veces ya ni necesitan el celular, teléfono fijo en casa, porque todos los miembros de la casa, así sean 2, 3, 10, todos tienen celular. Ya te sigue la comunicación en internet, en todos lados lo encuentras, las redes sociales, ya te encuentras con amigos o familiares conocidos que tenían tiempo que no veías, que están en otras ciudades. Es decir, hay mayor comunicación, hay mayor comunidad digital, en donde los chavos, si entran a sus redes sociales, ven ahí cuántos amigos tengo. ¿Cuántos amigos tengo? No, yo tengo 300, no, yo tengo 200. Amigos. A un número le llaman amigo. Se han olvidado de que amigos es algo con el que interactúas, que hay una relación, que hay una intimidad, que hay una cercanía, ¿no?, que hay una hasta complicidad, si lo quieres, son cercanos, amigos cercanos. Un número es una amistad. Sin embargo, si vemos el contraste, una sociedad con mayor comunicación, una sociedad
con mayor comunión digital, pero con los índices más altos de soledad. Con los índices más altos de soledad. La gente, en medio de 1000 amigos digitales en sus redes sociales, que de repente le ponen una manita o le interactúan, le ponen un comentario, están padeciendo soledad. Están padeciendo soledad. Esa es una realidad. Estadísticamente hay estudios que hablan de ese efecto. De muchos amigos, pero realmente viven solos, sin alguien cercano. Alguien que cuando estés vulnerable, triste, en necesidad, te extienda la mano y te la dé. Esos son amigos. No un número que te pone una manita ahí porque pues, el algoritmo en la red social se los presenta hoy. A veces ni lo leen ni lo ponen. Y ya es un amigo más. Vemos estos altos índices de soledad, de desánimo, y en efecto, todavía mayor, vemos una sociedad con el mayor índice de familias destruidas. Con el mayor índice de familias destruidas. Ya no hay familias. Ya no hay gente que quiera ser familia. Que hombres que quieran comprometerse con una mujer, ya no lo saben. Ya no hay mujeres que quieran comprometerse con un hombre para ser una sola carne y ser una familia. La sociedad a eso quiere llegar, y a eso le llama fortaleza. A eso le llama fortaleza. A vivir de esa manera. Se nota el paradigma. Se nota cómo pareciera que el mundo está al revés. Recuerdo en un libro de publicidad en el que estudié cuando era joven, no vayan a aullar, cuando estudié conmigo en la universidad, un libro de publicidad que decía que si una persona contaba una mentira muchas veces, con el paso del tiempo se volvía una verdad. Y eso le enseñan a la gente en las carreras de mercadotecnia, de publicidad. ¿Sí? Tú quieres decir que algo se vuelva verdad, dilo como si fuera verdad. Y continúalo diciendo como si fuera verdad. Y síguelo diciendo como si fuera verdad. Y si se opone, síguelo diciendo como si fuera verdad. Vean la sociedad. Todos esos cambios han empezado así. Sabemos que son mentiras. Sabemos a través de la palabra de Dios que son incorrectos. Pero lo dicen, y lo dicen, y lo dicen, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Y lo siguen repitiendo aunque haya resistencia. Hasta que de repente, bueno, ya no se ve mal, hasta que de repente, bueno, ya se acepta, ya se tolera, hasta que de repente ya se acepta, y hasta que después dice vaso con el lector. Así se mueve. Así hacen que esos cambios como del carácter fuerte y del carácter débil se vuelvan algo normal. Así se normalizan las situaciones. Así se normaliza todo lo que pasa fuera de la palabra de Dios. Así se mueve el mundo. Y eso es lo que vamos a encontrar cuando contrastamos, porque no sé si han notado un patrón ahorita que vamos apenas en el cuarto mito. Hay un patrón, todo mito, cuando lo pones bajo la lupa, cuando lo pones bajo argumentos, cuando buscas en la verdad que lo sustenta, todo argumento que es mentira se cae, todo argumento se cae. Pero los que se dicen racionales, parece que dicen, no, en este momento no pasó, lo creo. En este momento no lo analizo, lo creo. Y a los que creemos nos dicen débiles. Y no se dan cuenta que ellos se pasan creyendo tantas y tantas y tantas mentiras. Porque el sistema y el mundo se les ha dicho que es verdad. Y es parte de lo que nosotros les decía, les voy a repetir cada vez que hagamos una de estas prédicas en estas series. Es el objetivo es que nosotros como iglesia seamos una iglesia preparada, seamos una iglesia entendida, seamos una iglesia que podamos poner argumentos en la mesa, seamos una iglesia que podamos decir enamoren al segundre como nos lo manda el Señor, pero decir eso es una mentira. ¿Por qué crees eso? Si la verdad y la realidad nos dice esto. Que seamos así, iglesia.
que podamos poner bajo la lupa todos estos argumentos. Si somos realistas y observamos la verdad que hay en esta generación, podemos coincidir en que esta generación se dice ser la más fuerte, en que esta generación se dice ser los que no necesitan a Dios, pero sustentan esa fortaleza en el hedonismo, en el ego, en el estatus, en el dinero, en el entretenimiento, en las recompensas a corto plazo. Esa es la base en la que están parados. Sobre esa tablita están parados, soportando su fortaleza, soportando su seguridad, soportando su falta de Dios, de no necesitar a Dios. Es algo endeble, es una tablita así como lo digo. Y cuando se rompe, muchas veces vemos por eso hay más suicidios, por eso la gente vive en depresión, por eso hay familias destruidas, por eso hay gente que rodeada de 20 personas sigue sintiendo que viven solos, que están solos. Por eso, porque sustentan en esa tablita su seguridad. Aquí me pregunto, desde estas debilidades sueltan estas ideas, que es débil creer en Dios. Se les hace coherente, se les hace lógico, que parados en una tablita que está a punto de romperse, que la están sintiendo que se deshace, se atreven a levantar la voz. No, todos allá que están aquí sentados son débiles porque creen en Dios. Somos débiles, yo poniéndome como primer lugar. Somos débiles porque creemos en Dios. Esa es su fuerza. Y esa es la libertad de los que viven sin Dios. Y en este punto que vemos que este argumento de superioridad queda solamente en apariencias. Ojo, este argumento de superioridad que se expone queda solamente en apariencias. Es un argumento vacío. No se sustenta con sus propias vidas. No se sustenta con el ejemplo de la sociedad. No se sustenta con ver que realmente estén siendo fuertes, firmes, seguros, sin necesidad de Dios. Hay un dicho o chiste que dice que en un avión que se está cayendo, que está en picada, no hay ningún ateo. Dice, en un avión que está en picada, no hay ningún ateo. Dice, porque en el momento que ven picada, todos se convierten en Dios. Todos. Así es su seguridad. Así es su seguridad. Pero ¿saben cuál es lo triste? Que viven en un avión en picada. Viven en un avión en picada. No se están dando cuenta que es un avión en picada. Pero si estuvieran arriba de uno que son pies y se ven picada, todos se transforman a Dios. Todos claman, Señor, perdóname, Señor, sálvame. No hay un solo en esa circunstancia. Pero su realidad les está diciendo a gritos: tu avión está en picada. Tu vida es picada. Ve tu familia, ve tus hijos, ve tu calidad. Tu avión es picada. Pero como sus pies siguen en la tierra, no se convierte. Estamos subidos, sobre cada avión subimos a todos, dejarle el medio tanque nada más para que se convierta en acción. No me creo, es un chiste nada más. El problema realmente no es la debilidad. El problema no está en la debilidad, sino en creer que podemos vivir sin la fuente de poder que nos sostiene. Ese es el problema. No es la debilidad, es la creencia de que podemos vivir por nosotros mismos, de que no necesitamos el soplo de aliento de vida que Dios nos da todos los días cuando nos despertamos, de que no necesitamos a un Cristo crucificado para que nos redime y nos perdone y nos acerque nuevamente a la gracia de Dios, de que no necesitamos. Ese realmente es el problema. Y bueno, para desenredar este caos alrededor de este argumento, vamos a poner 5 puntos. 5 puntos, vamos a desglosar los 5 puntos. El primero, el mundo ve la fe como debilidad, pero Dios lo llama fortaleza. Y vamos a ver. Acompáñenme con su Biblia a 1 Corintios 1:27. 1 Corintios 1:27.
¿Me dicen amén? Primera de Corintios 1, 27. Dice el Señor en su palabra: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermano, eres débil. Yo soy el primero. Pero gracias a que reconocemos nuestras debilidades, es que Dios se fija en nosotros. Porque de lo débil y lo necio, Dios nos ha escogido. Dios nos ha elegido. Dios nos ha salvado. Dios nos ha llamado de lo débil y de lo necio del mundo. Porque ya vimos la necedad que hay en el mundo, ya vimos la confusión que hay en el mundo. Les tengo una realidad. Estábamos en el mundo. Estábamos aquí. Éramos de esos necios. Éramos de esos tercos. Éramos de esos que creíamos en nosotros mismos. Eran de esos que creíamos que no necesitábamos a Dios para ser felices. Éramos de esos. Pero de allí, Dios nos salvó. Dios nos salvó. Dios nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. Y Dios nos ha llamado a avergonzar al fuerte y avergonzar al sabio. No por nosotros, con su sabiduría. Con su sabiduría, la ve en su palabra, con su escritura. El parámetro que el mundo ha tomado para medir la fuerza, ojo con eso, el parámetro que el mundo ha tomado para medir la fuerza ha sido el incorrecto. Porque el mundo toma al dinero como parámetro. El mundo toma la fama como parámetro. El mundo toma el éxito como parámetro. Y así se mide la fortaleza. Lo fuerte, el que tiene dinero, tiene poder. Lo fuerte, el que tiene éxito, fama, ese tiene poder. El que tiene todos los recursos, el que tiene todo, ese tiene poder. Ese es el parámetro que el mundo tiene para el poder. Pero para Dios lo mide por la capacidad de mantenernos firmes en medio del dolor. Eso es fuerte. Mantener una fe firme en medio del dolor, mantener una fe firme en medio de la prueba, mantener una fe firme que atraviesa por el fuego, eso habla de fortaleza. Aún cuando no veas luz, eso es fortaleza. Tener una fe que sobrepasa las circunstancias. La capacidad de amar al prójimo. Ese es el parámetro de Dios. ¿Tú quieres decir que tienes un corazón fuerte? Ama a tu prójimo. ¿Quieres decir que tienes un corazón fuerte? Ama a tu enemigo, ora por él. Ese es el parámetro de Dios. Ahí Dios mide la fortaleza de las personas. Dices, la gente, yo sé amar, sabemos amar. Ama a tu prójimo. Bendícelo. Ama a tu iglesia, bendícelo. Ama a tu enemigo. Ora por él. Es más, haz algo que lo beneficie. Eso pide el Señor. Y ahí mide Dios la fortaleza. Vaya relacionado con el carácter. No se trata del que grite más, el que manotee más, el que hable más fuerte. Eso es dignidad. Pero fortaleza es la templanza, dominio propio. Domina tu ira y ama más. Eso es fortaleza. Ese es el parámetro de Dios para medir la fortaleza. La capacidad de vivir una vida piadosa. Para Dios ese es el parámetro. La capacidad que tenemos para vivir una vida piadosa, una vida temerosa de Dios. Tenemos esa capacidad de vivir una vida temerosa de Dios. Para Dios tú eres fuerte. Para Dios tú eres, no para el mundo. El mundo debe ser débil. Pero para Dios tú eres fuerte. Lo interesante de esto, hermanos, es que la fe, la Biblia, la palabra de Dios, no niega la debilidad humana. La palabra de Dios no niega la debilidad humana. No la niega, la expone, la muestra. A través de su palabra la vemos. Los únicos que niegan la debilidad son los que no creen.
porque no niegan que son débiles, no niegan que necesitan, ellos niegan la debilidad. Pero Dios a nosotros nos expone a nuestras debilidades. Él nos expone, nos muestra. A través de la fe, la palabra reconoce la debilidad, elige dentro de los débiles y transforma las debilidades en fortaleza. Ese es el parámetro de Dios. Ese sí es el parámetro de Dios. Los hombres y mujeres de fe son los que, a pesar de caer, se levantan una y otra vez. Los hombres y mujeres de fe son los que, cuando te ofenden, tú perdonas una o hasta 7 veces 70. Eso es lo que hacemos los hombres de fe. Esa es la fortaleza de la que Dios nos habla. Tener esa capacidad de perdonar hasta 7 veces 70, 70 veces 7. Ese sí es el parámetro de Dios. No me voy muy lejos, a través de la palabra encontramos Moisés tenía problemas para hablar. Si formamos aquí para un concurso de oratoria, yo creo que nadie se atrevería a proponer a su amigo Moisés, más central. No, ¿cómo vas a ir a hablar tú delante del faraón para interceder con un pueblo? El Señor le dijo, consciente de sus debilidades, como te he elegido a ti y a mí, consciente de nuestras debilidades, y nos expone a ellas para reconocerlas y para poder transformarlas en su palabra. Gedeón se consideraba el más pequeño. La palabra dice, Gedeón se consideraba el más pequeño, y aún así Dios le dijo, date cuenta que no es por ti la victoria, es por mí. Y lleva a Gedeón a una batalla con poquitos hombres de todos los que tenían, porque no, para demostrarle que no se trataba de lanza y espada, sino se trataba de la voluntad de Dios. David era un pastor ignorado en su familia, era rechazado dentro de su propio hogar, lo mandaban a pastorear para que lo echaran fuera y no estuviera con ellos. David era ese débil hombre con ese oficio humilde. Esos son de los hombres que Dios escoge. Pero era impulsivo, era de carácter fuerte y era hablador. ¿Se atrevió a decirle a Jesús en su cara? Nunca conmigo, yo no te voy a negar. Era hablador, hablaba de más. Y el Señor le dijo, como te he elegido a ti y a mí, con nuestras necesidades, con nuestras carencias, con nuestras debilidades. Pablo, ¿qué les digo de Pablo? Andaba atrás de la iglesia matando cristianos, fariseo de fariseos, negaba a Cristo, mató por perseguir a Cristo y lo transformó en un apóstol, aún con sus debilidades. Pero todos demostraron que Dios puede hacer cosas poderosas a través de vasos frágiles. Ese es Dios. Dios demuestra en su palabra, porque no esconde la debilidad humana, la exhibe, la expone, la hace latente para que sea consciente de nosotros, pero también expone su poder, también expone su gloria, también muestra cómo puede hacer grandes obras a través de vasos de barro frágil, que somos nosotros, a través de vasos de barro frágil. Les dije 5 puntos. Segundo, el hombre sin Dios es débil, aunque no lo admita. El hombre sin Dios es débil, aunque no lo admita. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 21 y 22. Romanos 1, versículos 21 y 22. Me dicen amén, no te lleguen con su escritura. Dice Pablo a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Me sale un poquito, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre sin Dios es débil,
aunque no lo quieran admitir. La autosuficiencia espiritual lleva al orgullo. La autosuficiencia espiritual nos lleva al hombre, nos lleva al orgullo. Y el orgullo nos lleva a la caída. Eso dice la Escritura. El que dice no necesito a Dios está construyendo sobre arena, haciendo uso de una de las parábolas de nuestro Señor. Construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la arena. Aquel que construye su vida sobre la idea de que no necesita a Dios está construyendo sobre la arena. Cuando el dolor llega, ahí es donde vemos la debilidad de la gente sin Dios. Cuando el dolor llega. Cuando la salud falla, ahí es donde vemos la debilidad de las personas que no tienen a Dios. Cuando la soledad pesa, ahí es donde vemos a las personas sin Dios como son débiles. Cuando se descubre la fragilidad del alma, ahí vemos la debilidad de las personas sin Dios. Porque en cualquiera de esas circunstancias que le acabo de mostrar, Dios a nosotros, los hombres de Dios, nos ha dicho: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque a través del fuego yo voy a estar contigo. No nos dice que no va a haber dolor. No nos dice que la salud no se va a poder ver mermada. No nos dice que va a haber momentos de soledad. No nos dice que no va a haber. No nos dice que vamos a descubrir la fragilidad de nuestra alma. No nos dice. Pero nos dice: cuando eso pase, ahí voy a estar. Ahí voy a estar contigo. Y en esas circunstancias, en las mismas circunstancias, alguien sin Dios y alguien con Dios, ¿quién cree que sobrevive? Ahí se muestra la fortaleza, no la debilidad, en la presencia de Dios. Hay estudios, y esto es muy interesante, investigaciones que han hecho la Organización Mundial de la Salud, Pew Research, Harvard, Human Flooring Program. Son instituciones internacionales que han hecho investigaciones en las que ponen las personas que no creen en Dios tienen tasas de suicidio más altas que las que sí tenemos. Es decir, la gente que se atreve a quitarse la vida, en su mayoría son personas que no creen en Dios. Hay personas que creyendo en Dios se lo quitan, porque no se trata de tapar la realidad. Hay personas que diciéndose cristianos se quitan. Pero si nos damos a las generalidades, la gran mayoría, el grosso de la gente que atenta contra su vida, es aquellos que no conocen a Dios, que se niegan a la idea de Dios. En países secularizados, es decir, donde se ha sacado a Dios de todos los lados, del gobierno, de las escuelas, de las instituciones, nuestro país va en ese camino de decirles: somos un país que está en secularización. No sé, a mí me sorprendió apenas una o 2 semanas atrás, hablando con Sofía, con mi hija, veíamos que uno de sus niños ya no dicen antes de Cristo y después de Cristo. Ya no dicen en nuestra era. Ya sacaron a Cristo incluso de eso, de los libros escolares. Está en secundaria. Y el mundo de nuestro país está secularizando. Ya dicen de nuestra era. Ya no dicen después de Cristo. Porque hasta en eso lo quieren borrar. En países secularizados, el suicidio es hasta 3 veces mayor que en comunidades que practican la fe. Otros estudios, como la Universidad de Harvard en 2021 hizo un estudio donde demostró que las personas que leen la Biblia al menos 4 veces por semana son más felices. No es una institución religiosa, entiendan eso. Es la Universidad de Harvard haciendo un estudio diciendo que las personas que leen la Biblia por lo menos 4 veces por semana son más felices que las que no lo hacen. Presentan una actitud más optimista que las personas que no la leen. Soportan mejor el estrés de la vida, del trabajo, que las personas que no lo hacen. Es una institución que lo está diciendo. La palabra ya nos lo dijo, pero a veces las personas dicen: no le creo a esto, pero ¿qué una institución? Pues la institución está confirmando lo que la palabra nos dice. Aquellos que estamos cercanos a Dios podemos gozarnos en su presencia y en su salvación, a pesar de las circunstancias. Esto es fortaleza. Poder mantenerte gozoso a través de tu enfermedad, poder mantenerte gozoso a través de la prueba. Esa es la fortaleza que da y que la da Dios, no nosotros.
Porque es una dádiva de gracia de parte de Dios que podamos gozar de esa fortaleza en medio de las circunstancias. Pero la evidencia es clara. Para aquellos que no creen en la palabra de Dios, incluso las instituciones se lo demuestran, la evidencia es clara. La fe no debilita, la fe fortalece. La fe fortalece, no debilita. La fe le da razones para vivir cuando el mundo ya no te ofrece. La fe te da razones para vivir cuando el mundo ya no te puede ofrecer nada. Ojo con eso. Tercer punto, Dios no rechaza nuestras debilidades. Dios no rechaza nuestras debilidades. Las usa para manifestar y demostrar su poder. Lo repito, tercer punto, Dios no rechaza nuestras debilidades. Las usa para mostrar su poder. En 2 Corintios 12, versículo 9, acompáñenme con la escritura. 2 Corintios 12, 9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es palabra de Dios. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, que mi presencia te sea suficiente, que mi amor por ti sea suficiente. Dice Cristo, que mi sacrificio por ti en la cruz sea suficiente. Bástate mi gracia. Y entonces vas a ver cómo en tus debilidades mi gloria se manifiesta. Eso es lo que está diciendo. Confía en mí, que te baste mi amor, que te baste mi gracia, para que puedas ver cómo en tus debilidades mi gloria se manifiesta. Es lo que nos está diciendo, esa es la invitación que el Señor nos lanza el día de hoy. Dice: Dios no busca gente perfecta. Dios no busca gente perfecta. Mira, dije gente con debilidades. Si me ha elegido a mí y te he elegido a ti, eso demuestra que Dios no busca gente perfecta. Busca gente con todo como está, con sus debilidades, con sus carencias, que se atrevan a confiar en Él. Y cuando uno hace eso, Él se manifiesta, Él se glorifica en nuestras vidas. Pero tiene que pasar eso. Nuestra debilidad se tiene que encontrar con su gracia, para poder ver a su gracia y a su gloria manifestarse en nuestras vidas. No busca gente perfecta, sino corazones rendidos, corazones entregados. Y la debilidad no es el final. La debilidad no es el final. Es el punto donde Dios comienza a obrar. La debilidad no es el final. Es el punto donde Dios empieza a obrar. Allí, donde se encuentra tu debilidad con su gracia. A partir de allí empieza a obrar Dios. Pero, ¿qué crees? Implica que tú y yo reconozcamos nuestra debilidad y que se la entreguemos. Que la reconozcamos. Que sepamos que somos débiles y lo necesitamos. Y es ahí cuando se encuentra nuestra debilidad con su gracia que podemos ver a Dios obrar. El creyente, los que creemos, no somos fuertes porque no tengamos problemas. Y eso es algo que hay que comprender. No somos fuertes porque no tengamos problemas. Tenemos los mismos problemas que la gente de allá afuera. Los mismos problemas atravesados. Solo que lo hacemos de una manera diferente. Somos fuertes porque tenemos una fuente sobrenatural de poder que obra a nuestro favor y que nos acompaña en medio de los problemas. Tenemos la presencia de Dios con nosotros. Y eso es lo que nos hace fuertes. D.L. Moody, un teólogo europeo, dijo: Dios no envía a los grandes a hacer su obra. Dios no manda a los grandes a hacer su obra. Él hace grandes a los que viven. Hay una gran diferencia. Porque si yo me siento grande, Señor, úsame porque soy grande para hacer tu obra, Dios no lo va a escoger, ni llamar, ni mandar. Pero si llama Dios a mí en mis debilidades, como lo hizo con Moisés, ve y habla al faraón. Y Moisés le dijo: no, ¿cómo yo? Si no puedo ni hablar. Dice: no se trata de ti, se trata del nombre de quién vas.
Y ese es Dios obrando. Él obra y hace grandes, derrama gracia, da favor a los que llaman, da favor a los que mandan, y a los que mandan y dan, a los que llaman y responden, a ellos da favores. No, los hace grandes por su gracia, no porque ellos fueran grandes. Cuarto punto, quiero mencionarles un testimonio de fortaleza en algo que el mundo desecharía. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que se llama Nick Vujicic? ¿Lo han escuchado? Nick Vujicic es una persona que no tiene brazos y no tiene piernas, que es un defecto de nacimiento. Nació sin brazos y nació sin piernas. Si él estuviera como embrión del vientre de una madre en estos tiempos, su madre podría decir: lo desecho, porque viene mal, porque no trae brazos, porque no trae piernas, lo desecho, porque va a ser una carga para mi vida. Y la ley se los permitiría en muchos lados. Si tuviera un vientre en este momento. Gracias a Dios, los tiempos de Dios son perfectos y no lo mandó en esta época y él pudo nacer. Quiero mencionarles algunas cosas de él y les pido anoten su nombre para que lo busquen en internet. Nick Vujicic. Él, ustedes lo van a ver en círculos empresariales, dando conferencias motivacionales, pero hay algo que mucha gente no sabe: él es cristiano y él predica, él comparte la palabra de Dios. Y si tú pones Nick Vujicic predicas, lo vas a ver en frente de adolescentes predicándoles, lo vas a ver en frente de jóvenes predicándoles de Cristo, lo vas a ver dando, y su testimonio impacta, porque cómo ven a alguien sin manos, sin piernas, diciendo que Dios tiene un propósito para su vida y que lo está haciendo, y yo sentado ahí no encuentro un propósito para mi vida. Siento que yo tengo más herramientas que él para vivir, más alternativas para sobresalir, para moverme, correr, hacer algo, producir. Y él, sin todo eso, tiene un testimonio fuerte. Músicos, quiero decirlo de para que puedan buscar alguna predica de parte de él. Dice: Nick Vujicic nació sin brazos ni piernas. Desde niño sufrió burlas, rechazo, represión. A los 10 años intentó quitarse la vida. A los 10 años él intentó quitarse la vida. Pues imagínense cómo es la sociedad, cómo es la gente. Los niños sin escrúpulos, sin filtro, qué no le decían en la escuela, cómo no lo trataba la gente, la sociedad, viéndolo como parásitos. Es decir, todo lo que pudo haber estado pasando alrededor de él. Él a los 10 años intentó quitarse la vida. Pero un día, y esto lo testifica él, dice: escuché en Juan 9 un predicador que decía lo siguiente, donde Jesús le dice a un hombre ciego de nacimiento, que le preguntan a los apóstoles, sus discípulos: ¿quién pecó, él o sus padres? ¿De dónde le vino la enfermedad? Y escuchó al predicador diciendo: él no se enfermó porque pecaran sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestara en él. Eso fue lo que escuchó. Y esa palabra transformó su vida. Le quitó la depresión, le quitó las ganas de suicidarse y dijo: si Dios permitió que yo naciera, fue por algo. Y si Dios permitió que yo estuviera vivo aquí, fue para mostrar su gloria y su gracia al mundo en mi vida. Y hoy, si tú lo ves, eso es. Glorifica a Dios a través de su vida, a través de su ejemplo, a través de tu testimonio, sin brazos, sin manos, es padre de familia, está felizmente casado, tiene hijos. Eso que en algún momento alguien hubiera podido desechar, glorifica el nombre de Dios, porque encontró a través de su palabra el propósito de vida que Dios tenía para él.
Hermano, él lo encontró escuchando un predicador. Nosotros podemos encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas a través de su palabra, a través de una predicación, a través de un devocional, a través de buscar a Dios con oídos que quieran escuchar lo que Dios nos quiere decir. Ese es un requisito. Buscar a Dios con unos oídos que quieran encontrar la voluntad de Dios para mi vida. En ese momento algo cambió su corazón. Él escuchó eso para que las obras de Dios se manifestaran en él. Nick comprendió que su vida, aunque limitada físicamente, tenía un propósito divino. Hoy viaja por el mundo compartiendo el mensaje de Cristo y declara con gozo: no tengo brazos, no tengo piernas, pero tengo a Cristo, y eso lo cambia todo. Es una frase de libro, y lo dice hasta riéndose. Dice: no tengo brazos, no tengo piernas, pero tengo lo más importante, tengo a Cristo en mi vida. Y eso cambió todo en mi vida. Sus conferencias, libros, ministerio ha impactado a millones y millones y millones de personas alrededor del mundo. Algo que al mundo hubiera llamado débil. A alguien que el mundo le hubiera descrito así en la frente una etiqueta débil, Dios le dijo con propósito. Dios le dijo: me eres útil. Dios le dijo algo que el mundo ya había declarado débil. Y de la misma manera, hermano, si tú o yo llegamos a flaquear, llegamos a sentirnos débiles, llegamos a encontrar un punto en el que no podamos más, que no encontramos la solución, que no hallamos el camino, que veamos que sobrepasan nuestras fuerzas, que sobrepasan nuestros recursos, que sobrepasan nuestras horas del día para poder hacerlo, clamemos a Dios para que en esa debilidad su gloria se manifieste y van a ver a Dios obrar en sus vidas. Se los aseguro como testimonio de la manifestación de Dios en un nombre débil. Y nosotros, el mundo, de alguna manera dice que la fe es para los débiles. Para no perdernos, estamos en el cielo central. El mundo nos dice que la fe es para los débiles. Pero Nick, a través de su vida, prueba que la fe convierte la debilidad en poder. Prueba cómo el dolor lo transforma en propósito. Prueba cómo la tragedia se vuelve testimonio de la gracia y de la gloria de Dios. Eres una prueba viviente. Y nosotros, cada uno de ustedes, son una prueba viviente de los milagros de Dios. Son una prueba viviente. Su vida hoy aquí es un milagro. Su salvación hoy aquí es un milagro de parte de Dios. Quinto punto, quinto y concluimos. Quinto punto, la fuerza real, una fuerza real está en Cristo. El punto 4 fue testimonio de fortaleza, un testimonio. Quinto punto, la fuerza real está en Cristo. ¿Quieren experimentar la fuerza real? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa fuerza que se renueva y que nos la repone como los búfalos, esas alas que vuelan como las águilas, esa fortaleza, esa es la real, la que se necesita en los momentos de angustia y de tribulación para la vida diaria, la van a encontrar en Cristo, solamente en Cristo. En Juan 16, versículo 33, dice: en el mundo tendréis aflicción. No nos dice que nos va a librar de las penas, de las angustias. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo. Es importante entender algo, hermanos. Entre el creyente y el incrédulo, entre el incrédulo y nosotros hay muchas coincidencias. Hay cosas que nos unen entre los creyentes y nosotros, hay coincidencias. La principal y más grande es la debilidad humana. Ellos son débiles como nosotros.
Nosotros somos débiles, tenemos debilidades naturales en nuestra naturaleza caída, como ellos son débiles. En eso coincidimos. Sin embargo, también hay diferencias, y hay una muy importante. La diferencia más grande en esta es que el verdadero cristiano, el verdadero seguidor de Cristo, no vive negando sus debilidades. Nosotros no negamos nuestras debilidades. Nosotros confiamos a Dios nuestras debilidades. Las ponemos en sus manos y le damos la oportunidad de que obren en ellas, que transformen, que poden, que obren, que cambien, para que podamos ver su gloria obrando en nuestras vidas. Eso nos diferencia de la gente que no cree. La fe en Dios no es un escape de la realidad, como el mundo suele decir. Es para los débiles que no pueden afrontar la realidad. La fe no es un escape de la realidad, es la fuerza para enfrentar la realidad. La fe es la fuerza para enfrentar la realidad. La oración no es huir, no es escondernos de los problemas, no es afrontar los problemas. La oración es recargar el alma, volver a la fuente, al origen de la vida, para que nos dé más fuerza, para que nos dé más vida, para que nos dé guía, para que nos dé sabiduría y enfrentemos el problema. Esa es la oración, no es huir de la realidad. Creer no te hace débil, ni me hace débil. Creer no nos hace débiles. Creer nos abre la puerta al poder de Dios, a la fuente de la vida eterna y a la fuente de gozo, de paz, de alegría. Creer nos abre la puerta para encontrarnos con Él. Como conclusión, 2 Corintios 4:7. Es parte del versículo que leímos al principio. 2 Corintios 4:7. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Está refiriéndose al tesoro de Jesucristo. Está refiriéndose al tesoro de la salvación. Está refiriéndose al tesoro del perdón de Dios. Está refiriéndose a la esperanza de una vida nueva. Está refiriéndose a ese tesoro. Y ese tesoro Dios nos lo ha dado, pero lo ha puesto en vasos frágiles. Lo ha puesto en ti. Lo ha puesto en mí. Y a eso se refiere cuando dice que ha sido en vasos de barro, en vasos frágiles. Ese tesoro mora en ti. Ese tesoro mora en mí, para que la excelencia del poder sea de Dios, para que no te gloríes tú mismo en tus fuerzas, para que no te gloríes tú mismo en tu capacidad intelectual, para que no te gloríes tú mismo en tus recursos económicos, para que no te gloríes de ti, sino para que, sabiendo que somos un vaso de barro, que somos un vaso frágil, portadores de un gran tesoro, su salvación, portadores de un gran tesoro, su amor, su perdón, portadores de un gran tesoro, su redención. Somos portadores, aunque vasos frágiles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El mundo nos va a decir: no dependas de nadie. El mundo nos va a decir: no necesitas a nadie, no necesitas nada para encontrar la felicidad. Pero el Evangelio, la palabra de Dios, nos enseña a depender de Dios en todo momento. De aprender a depender de Dios, porque Él es nuestra fortaleza. En Él está nuestra fortaleza. Sin Dios, la debilidad humana termina en desesperanza. Esa es la realidad. Basta con voltear a ver el mundo, basta con voltear a ver la sociedad. La gente que vive sin Dios deja que sus debilidades humanas los alcancen y los lleven a la desesperación, a la depresión, al suicidio. Esa es la gente sin Dios. Pero con Dios, nuestras debilidades se convierten en testimonio del poder de Dios.
Eso es lo que hace Dios con nuestras debilidades. Las usa para demostrar su poder. Las usa para demostrarnos a nosotros cuánto nos ama. Eso hace Dios con nuestras debilidades. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Esa es la verdadera fuerza, la que Dios nos da, en la que nosotros podemos decir: en ese todo de mi vida, en ese todo de mis circunstancias, en ese todo de mi salud, en ese todo de mis fuerzas, en ese todo de mi vida, lo puedo hacer, porque Cristo me fortalece. Así que quiero pedirles que me acompañen con su Biblia al libro de Corintios 1:18, para que leamos juntos unos pasajes. Vamos a leer del 18 al 25 juntos. Y con esto vamos cerrando la palabra de hoy. Libro de Corintios 1:18. ¿Me dicen amén cuando llegue? ¿Están? Vamos a leerlo juntos. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Gloria a Dios. Noten algo, con eso concluimos. En este pasaje nos está mostrando Pablo algo que pasaba en esa época. Los judíos, los griegos, ellos creían en dioses, pero para poder acercarse a Dios ellos buscaban dos cosas: buscaban sabiduría y buscaban señales. Y Pablo les dice: ¿dónde están los sabios? El que busca sabiduría, que me diga: ¿dónde están los sabios? ¿De qué le va a servir la sabiduría? El que busca señales, decía: ¿para qué te sirven las señales? Si nosotros nos enfrentamos a un Cristo crucificado, ojo, no un Cristo de señales, no un Cristo de sabiduría, presentamos a un Cristo crucificado. Y entender eso, hermanos, que es el secreto de la salvación. Porque, ojo, Cristo hace milagros. Cristo es la sabiduría de Dios. Eso es. Pero no buscamos sabiduría, no buscamos milagros, buscamos el perdón de Dios. Buscamos salvación. Y eso sí lo encontramos en Cristo. Por eso es la razón correcta de buscar a Dios. Porque nos identificamos pecadores, porque nos identificamos que necesitamos un Salvador, porque reconocemos nuestras debilidades, de que no es en mis fuerzas alcanzar salvación, de que no es en mis fuerzas hallar el perdón de Dios, de que no son mis recursos los que me dan la seguridad, sino es su amor. Un amor que llamó primero, un amor que lo hizo venir a la cruz, un amor que lo hizo subirse a la cruz, derramar su sangre ahí, resucitar al tercer día, y todo por ti y por mí. Ese es un Cristo crucificado, no un Cristo de milagros. Porque se ha dado mucho en las iglesias en efecto. La gente llega a la iglesia buscando milagros.
La gente llega a la iglesia buscando una sanidad. La gente llega a la iglesia buscando riquezas. La gente llega buscando el favor de Dios, pero no llega buscando a Dios. No llega necesitando a Dios. No llega clamando por su salvación. No llega reconociendo sus debilidades. Y eso es lo que nos acerca a la salvación. Reconocer mis debilidades y reconocer a aquel en el que está el poder de cubrir esas necesidades y darme su amor y su salvación. Ese es el verdadero poder del Evangelio. Ese es el verdadero poder de las buenas nuevas, la salvación, el perdón de Dios, el arrepentimiento de los pecados, no los favores que podemos obtener de Dios. Ese es un falso Evangelio. El verdadero es el que presenta a un Cristo crucificado. Y gloria a Dios para que sigamos presentando, hablando de Cristo crucificado, aquí en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, un Cristo crucificado, no un Cristo de milagritos, no alguien a quien le puedes pagar por un favor, alguien que te amó con amor verdadero desde antes de la creación y que vino aquí por una causa, por tus pecados y por los míos. Si no entendemos por qué Cristo se subió a la cruz, no vamos a saber por qué Él de gracia nos da su salvación. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a